Entonces, es parte de mi deformación profesional hoy en día. De hecho, cuando me hice agente, empecé vendiendo, tratando de vender, o para mí era muy natural vender siempre con cuadros comparativos y poco a poco lo he ido quitando y al final es un recurso que ya utilizo de vez en cuando. De vez en cuando creo que sí hay que hacer un cuadro y vendemos a través del cuadro, que es difícil de explicar, que tiene ciertas implicaciones, que es muy frío. Entonces, si se puede evitar, se evita, pero hay ciertos clientes en ciertos ramos que se puede hacer. La idea de hoy no es presentarles un cuadro que yo considere deben de presentarse a los clientes. O sea, si ahora mismo Ricardo o Alan o Rodrigo tienen un cliente de vida, yo no les diría, preséntenle estas tontas, todas estas opciones que les voy a dar con ánimos de que sean sus opciones, o sea, de que sean el cliente decida y que le puedan ver ventajas y desventajas. Yo creo que no, yo creo que aquí debería quedarse más bien a nivel nosotros, a nivel promotor o a nivel agente, y aquí deberíamos de ver, o sea, lo que espero que terminemos de confirmar hoy, si alguien no tenía claro, es las ventajas de Olé sobre el resto de aseguradoras locales, implicaciones, cosas a favor, cosas en contra y tipos pues de cómo ir orientando nuestro discurso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un comparativo. En total son como 5 o 6 aseguradoras, ahora van a ir viendo cuáles. Y em, pues sí, me voy ya sobre el tema. Eh, Hay cuestiones que creo que son muy lógicas y otras no son tan lógicas. Entonces, por favor, cuando empecemos a hablar de cuotas o empecemos a hablar de primas de riesgo y cosas un poco más técnicas, si alguien no soy claro en mi explicación, por favor, deténganme lo vamos explicando. No creo que haya conceptos muy difíciles, pero sí creo que a lo mejor verlo en una tabla como lo vamos a terminar viendo nos va a ayudar en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, pues empiezo a compartir. Hoy sí no hay presentación, hoy sí va a ser un puro Excel. Como saben, pues ya estamos hablando los miércoles de talleres, entonces pues ya a nivel taller lo más lógico es que sea más interactivo y sea más Excel y sea menos presentación catedrática, por así decirlo. En nuestra base ya pueden verme, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto. Nuestra base de la cotización es esta, no lo vamos a cambiar. Al principio había pensado hacer dos rangos de edad, 35 y 45, pero de momento lo vamos a dejar en un solo rango de edad. Mujer, 40 años, no fumadora. ¿Y por qué creo que es esto? Bueno, pues esto bueno, porque siempre he visto que cuando se hacen estos comparativos se usa hombres, entonces hoy decidí usar una mujer. Y por otro lado, no fumadora, porque es verdad que ya cada vez más nuestros clientes no son no fumadores. Y 40 años es una edad que nos permite tener pues, digamos, ya abarcar en general, con las excepciones y todo, pero generalizando muchísimo, ya nos encontraríamos, lo normal será que ya nos encontremos a alguien que ya tenga hijos, ¿no? Entonces, que ya quiera proteger. Entonces, ahí vamos, por eso elegimos este rango de edad y pues en el caso de Ole, abarcaría 30 años, lo cual está muy bien, pero todo el comparativo lo hicimos con un plazo de cobertura a 20 años. Entonces, pues lo tengo separado como en subtemas. Lo La primera puedes hacer comparación es, más grande, se ve súper chiquito. No sé si soy yo, pero ándale. sí lo puedo hacer grande, pero Ahí está. cómprate una Gracias. pantalla más grande. Así tengo. Bueno, Ahí se si ve los bien. demás lo ven bien, dale más chiquito. Ahí se ve bien. Sí. Ok, lo tengo separado en como subtemas. El primer subtema habla, vamos, de tipo de producto. Vamos a comparar contra Allianz. Como saben, las dos en su producto de protección solamente estamos hablando de temporales. ¿Qué significa temporal? Son productos que van a un término, es decir, que hay un plazo definido y después de ese plazo ya no hay cobertura y si ya se quiere más, hay que pasar por suscripción. Lo normal es que estén en primas niveladas. En este caso, ambos hablamos de primas niveladas. Y también lo normal es bueno, más bien, creo que en todos los casos en temporales, el plazo de cobertura coincide con el plazo de pago. Es decir, yo estoy cubierto por 20 años y pago 20 años. Entonces, solamente para referirme a lo que es un producto temporal. Jurisdicciones, pues, obviamente la gente que está en OLE sabrá que la jurisdicción es de Estados Unidos, frente a Allianz, que Allianz México, la jurisdicción es México. ¿Qué implicaciones tiene esa? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que tiene ciertas ventajas estar en la jurisdicción de México y ciertas implicaciones. Del lado de liquidación, es decir, ¿qué pasa si yo quiero mi dinero, tanto porque se está siniestrando la póliza como si estoy ejecutando una devolución de primas? En Olé tenemos la ventaja de que nos liquidan en cualquier parte del mundo y en Allianz no, ¿no? En Allianz y en el resto de aseguradoras van a ver que se tiene que liquidar en una cuenta mexicana.
¿Cómo se hace la suscripción? En Ole se hace a través de inteligencia artificial y en Allianz se hace a través de una suscripción tradicional a través de pues, dos factores. Número uno, la ley de las grandes números, es decir, las tablas de mortalidad que se utilizan a nivel nacional. Y por otro lado, su suscriptor, un médico suscriptor que es el que dice si pasa o no pasa, ¿no? En el caso de Alianza hay varios, te puede tocar con uno, te puede tocar con otro. Tienen sus directrices que vienen, que se coordinan con suscripción o con línea de negocio y se dicen qué pasa, qué no pasa, qué se extraprima, que en el caso de Alianza se extraprima muy poco, más bien son de rechazar y tal, ¿no? En el caso de Olé, también hay un suscriptor para ciertos riesgos específicos que te responden a 24 horas siempre, pero este, pero lo normal es que pase todo por ella ahí, ¿no? Entonces, así es la suscripción. Y pues aquí ya vemos algunas ventajas. Hemos hablado mucho de las ventajas de por qué la jurisdicción de bienestar en Estados Unidos, de todo esto. No es la sesión para ello. Si alguien tiene dudas de por qué, tenemos ahí el video de YouTube donde hablamos del producto de Ole, Evelyn y yo. Entonces, y si alguien tiene más dudas, como siempre, podemos acceder pues soliciten a través de su promotor un one-on-one y ahí podemos llegar a ese detalle. Pero ahora mismo no me quiero enfrascar mucho en eso porque tengo que abarcar mucho contenido. Del lado fiscal, que eso es un tema importante, este, para los beneficiarios, es decir, en caso de fallecimiento del titular, en el caso de OLE, el ingreso grava según tu tarifa, es decir, no hay un beneficio de exención de impuestos si tú dices, oye, tengo mi póliza de OLE, me aseguró mi papá, falleció mi papá, yo soy el beneficiario, yo pagaría impuestos sobre esto si quiero que me liquiden en México. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, en general es una consideración no positiva, porque sí hay que pagar esto y la ley es muy clara. Ayer la estuve analizando más a detalle y sí es muy claro sobre este punto, pero vamos a ver ahora que pues realmente no tiene una afectación por dos cuestiones fundamentales. Tres cuestiones fundamentales y aquí sí quiero hacer como el primer gran punto del día. La primera cuestión fundamental es que la mayoría de los clientes no van a querer recibir el dinero en México. Y esto lo hemos visto estadísticamente en los siniestros de Olé. La gente le viene bien recibir el dinero en Estados Unidos y en Estados Unidos sí se mantiene exento. Estados Unidos o en otros lados. Entonces, de aquí parte mucha conversación orientada a decir, oye, es que tus hijas ya no viven en México y cada vez en un mundo más globalizado va a ser más normal que los beneficiarios no estén en México. Entonces aporta mucho valor que la liquidación de tu producto en términos de beneficiario no se dé en México. Ese es un gran punto. El segundo gran punto es em, que vamos a ver que en términos de prima, esto todavía no va a ser una desventaja. Es más, por eso existen dos columnas de OLE y ahora me voy a explicar. Y el tercer gran punto es que aquí estamos hablando de las condiciones fiscales hoy. Es decir, si el fallecimiento se da hoy. Pero por lo menos estamos orientando aquí el producto a 20 años. Como sabemos, en Ole la mayoría se emite a 30 y no sabemos qué va a pasar en 30 años. No sabemos si este beneficio se va a mantener en México 30 años. Lo que sí sabemos es que la tendencia es que estos beneficios se vayan eliminando porque es lo que trae en mente la cuarta transformación. Entonces, por lo menos, no nos debería de extrañar que esta exención de pago de impuestos en los próximos 6 años se elimina. Entonces, no le podemos garantizar a un cliente si vendemos un producto local que esta exención se va a mantener durante los próximos 30 años o el plazo que contrate, 20 años o lo que sea. Entonces, este es un punto de venta súper importante a la hora de vender internacional. ¿Por qué? Porque yo no puedo decirle, o sea, le puedo decir al cliente cómo está la jurisdicción hoy en México. En el momento más inestable del país, le puedo decir cómo está hoy. Y entonces, dicho de otra forma, estamos en el momento donde es menos fácil predecir qué va a pasar en este país a lo largo de los 30 años. Y esta es la narrativa que engloba todo nuestro negocio, todo nuestro negocio internacional. ¿De qué? Oye, ¿de qué? O sea, sí, hay un beneficio por extensión de impuestos, pues si es familiar en línea recta, hoy, pero no hay una promesa de que esto se vaya a mantener en el tiempo y sí hay una tendencia de que este tipo de privilegios al capital se van a ir quitando. Entonces, esos son los tres puntos. Ahora voy a especificar más el segundo. Pero bueno, exento en línea directa, hoy por hoy está así, sin garantías de que esto se mantenga en el futuro. En caso de la devolución de primas, ¿cómo aplica?
en el caso de beneficio en el extranjero, como hubo pago de primas, lo que aplica es solamente se pagan impuestos según tu tabla si hubo beneficio, beneficio por el tipo de cambio. Es decir, si yo pagué la suma de mis primas fueron $20,000 y la devolución de primas me devolvieron $20,000, pero en lugar, en promedio, yo pagué el dólar a 25 pesos y dentro de 20 años lo estoy recuperando a 30, por ese diferencial de tipo de cambio sí tengo que pagar impuestos, no por todo lo que pagué de primas. Entonces, esa es otra distinción también muy importante. Y en México también lo habría, ¿eh? Es decir, si yo también contrato el producto en Allianz o en cualquier aseguradora en dólares, que ellos no suelen fomentar tanto dólares, y tengo un beneficio por devolución de primas por tipo cambiario, también tendría que pagar este impuesto. No, repito, no es por las primas, es nada más por la diferencia de tipo cambiario. Y ese es el razonamiento este, a nivel fiscal. Ahora, vamos a hablar de suma asegurada. Toda la suma asegurada que vamos a hablar hoy son $250,000, que es alrededor de 5 millones de pesos, que ya no es una suma asegurada pequeña, pero todavía para OLE es algo bastante del lado bajo de lo que se suele asegurar. Luego aquí me inventé en el OLE Plus, es decir, en esta columna, me inventé la de 325,000. ¿Qué es 325,000? Pues digamos que aquí compensando el ingreso gravable, compensando lo que a mí me costaría pagar, que, o sea, imagínense que este, compensando lo que yo tengo que pagar de impuestos, le estoy agregando 30% más de suma asegurada. ¿Me explico? Es decir, en lugar de, como yo voy a, como yo tendría que pagar impuestos en OLE, pues entonces le subo la suma asegurada para que se paguen desde ahí los impuestos y veo qué pasa en términos de prima. ¿Estoy siendo claro con esto o lo explico de otra forma? Ok. A ver, Este, otra vez, por favor. ¿Lo puedes repetir, César? No entendí lo O sea, del lo que estoy beneficio. haciendo es compensar el pago de impuestos. Si yo digo, oye, es que si yo soy el beneficiario y en México me dan $250,000, si contrato una alianza es libre de impuestos, entonces me dan los 250 enteros, pero no le tengo que pagar el 30% de esos 250, entonces lo que estoy haciendo es crecer mi suma asegurada para que después de impuestos me quede algo parecido a esos 250, entonces pueda comparar peras con peras. ¿Ya? Sí. Ok. Perfecto. Plazo de cobertura se mantiene en 20 años en todos. Plazo de pago también 20 años. Y vamos a ver las primas. ¿Cómo están las primas? En el caso de OLE, en $250,000 son $485 anuales de prima en pago anual y una sola exhibición, nivelado todos los años por los 20 años. Y en Allianz 768. Y como pueden ver, si inflo la suma asegurada a 325 para compensar en caso de que el cliente quiera el dinero en México, serían 544, es decir, todavía hay una diferencia muy grande entre LA y Allianz con mayor suma asegurada frente a lo que se pagaría. Aquí ya entramos en el primer término técnico, entre comillas, que es la cuota, que la cuota significa cuánto me está costando o qué porcentaje de prima representa la suma asegurada. Es nada más una división entre la prima de un año frente a la suma asegurada. Dime, Sergio. Oye, sí me queda clarísimo tu punto, o sea, sí está claro, nada más no. Lo que me surge la duda es que según veo que el impuesto va sobre la ganancia cambiaria, No, entonces, eso es en caso de la devolución de primas. Aquí dice, ya. asegurado en devolución de primas. Ya, ese es puro devolución de primas. Cuando sí recibe toda la suma asegurada, sí es por el total como una ganancia. Pues la Ok. suma asegurada, lo que está recibiendo. Lo que pasa es que está Ya, recibiendo ya. la suma asegurada. Si se considera una ganancia, pagas al 30%. Entonces, digamos que en este caso, este, simplificando, le liquidarían $175,000. Ya. Ok. Entonces, Ahora sí. para hacer la comparación, estoy comparando con 325,000 de suma asegurada para que te quede algo parecido a eso, que son $230,000, porque no es directo, se tiene que hacer ahí un pequeño ajuste, pero más o menos queda así. Y Y aún así es más barato. y aún así, aún así Olé es más barato. Les adelanto que no es sorpresa para ninguno de ustedes que todas las restos aseguradoras van a ser más caras que Allianz, ¿no? Entonces, este, pero para que vean esto, hablando de TAS, de la cuota es algo que se usa también mucho en daños, bueno, y en todos los ramos, pero se usa más bien a nivel técnico, es tu prima de un año
contra la suma asegurada. Entonces, aquí en un año estamos hablando de una cuota de 0.19% en el caso de Olé a 250,000, porque recuerden que el cliente sí puede recibir 250,000, nada más que no lo recibiría en México, sino lo puede recibir en la parte del mundo que quiera. Este, cuota de 1.67 inflando la suma asegurada para hacer la equivalencia en México, y Alianza anda en cuota de 1 de 0.3, ¿no? Entonces, pues sí, todavía es bastante notorio la diferencia. Aquí hablamos sin devolución de primas. Primer dato importante, estamos hablando sin devolución de primas. Vámonos a devolución de primas, para ver cómo están las primas. Escribió Rodrigo en el chat una duda. Pues Déjame mejor ver. cuéntanos, Rodrigo. O léela tú, Monse. Dice que este ejemplo solo es en caso de que el dinero regrese a México. Y Pero, dale, o sea, dale, Sí, Ro. o mi sea, pregunta es, ¿y cuál es la solución? ¿Qué solución se le da al cliente para que no lo regrese a México? le abrimos una cuenta en Puerto Rico, en Estados Unidos. O sea, muchos de los clientes ya van a tener en ese entonces cuentas fuera de México, porque le estamos hablando a nivel beneficiarios. Entonces, si esa devolución de primas, ahí se le puede decir al cliente, oye, te lo pago en Puerto Rico en una cuenta en Estados Unidos. Si el cliente ya tiene cuenta en Estados Unidos, pues ahí, si tiene cuenta, o sea, hemos tenido casos en Olé donde liquidamos a tres hijas. Una de ellas se le liquidó en Inglaterra, otra en México y a otra en Estados Unidos. Entonces, la parte que le toca a la hija que vivía en Inglaterra, pues se fue a Inglaterra sin tocar México. La parte que iba a irse a México, se vino a México, una cuenta de Bancomer con su pago de impuestos. Bueno, no hubo retención porque Olé no retiene. La mujer tuvo que haber hecho ahí su pago de impuestos. Y la que se quedó en Claro. Estados Unidos se le ayudó a abrir la cuenta ahí en Estados Unidos y ahí se quedó el dinero. Ok, Entonces, lo importante es ok, que eso lo define la beneficiaria o el beneficiario en el momento que sucede el siniestro, y lo importante es que puede elegir donde quiera, ¿no? Y si te ok. pones listo, ahí le puedes abrir un producto de Investor Trust y el dinero se queda invertido en Puerto Rico y listo. Le Y liquidamos pasa en una cuenta de retiros. Investor Ya Trust le, y ya. ok, Pero Oye, lo que César. es Ah, importante perdón. también es que si fuese en México y tendríamos este caso de las hijas regadas, hay beneficiarios que ya ni cuentas tienen en México. Esta chica de Gran Bretaña que les cuento no tenía ni cuenta en México. Entonces, hubiera tenido que venir a México, abrir una cuenta, pagar, bajar el dinero, pagar las transferencias internacionales, llevarse el dinero en Gran Bretaña, pagar las transferencias internacionales. Entonces, ok. eso es lo que hablamos de portabilidad de la póliza y lo que hablamos de liquidación a nivel mundial. Dime, Sergio, tenías una pregunta. Uy, No, sí, un Jessica. comentario. Es que Ah, justo perdón. tocaste un punto bien interesante porque como no hay una retención, pues ya, o sea, por supuesto nosotros nos lavamos las manos, pero ahí el cliente está en teoría obligado a reportarlo, pero ya si no lo reporta, pues ya es su riesgo y ahí tiene una ganancia adicional. Pero Es un entonces riesgo y ahí también nada pues más, depende del contador que tenga, ¿no? Puede hacer ahí una estrategia fiscal con el exacto. contador, pueden hacer cosas. Es decir, Olé nunca va a retener en ninguna parte del mundo. No, y en el caso de Gran Bretaña, pues, obviamente en Gran Bretaña también pagó impuestos, nada más que ya ahí fue con su hacienda local. Es decir, es una cuestión interesante. Sí, nada más sí aclararlo, porque si no le aclaramos esa parte, sí se pueden meter en un Sí. problema. Esto es más de diseño de producto. Entonces, si hay dudas en ese sentido, les recomiendo que vean el tema el El tema de video. diseño de producto, el video de diseño de producto. Con gusto lo aclaramos si hay alguna duda puntual, pero ahora la sesión va de números, entonces vamos a centrarnos en los números. Jessy, tenías una duda. Sí, gracias, Mon. Lo que pasa es que es la segunda vez que oigo, César, que comentas que les ayudamos a abrir la cuenta en Ujú. Estados Unidos. ¿Eso es parte de la asesoría que da la misma aseguradora que vamos a dar Nosotros nosotros? no, ¿Cómo es? en nuestro despacho, bueno, nuestra agencia máster de Protege, tenemos deals con un banco que se llama FaceBank, ¿no? Ah, Que ok. también, de hecho, pues nosotros así cobramos las comisiones. Entonces, Ah, se le puede abrir al cliente una cuenta en su momento a través de FaceBank desde México, o sea, no tiene que pisar Estados ujú, Unidos para nada. Entonces, se le abre una cuenta, recibe todo el dinero, ya que reciba todo el dinero, el cliente tiene una tarjeta de débito, puede invertir ese dinero ahí, puede mandarlo a otro banco en cualquier parte del mundo, puede írselo bajando poco a poco a su cuenta de México, puede gastarlo desde su tarjeta de débito. Es decir, ok. seguramente Facebook en ese momento le va a ofrecer una tarjeta de crédito y van a poder hacer este historial crediticio en Estados Unidos. Es decir, vienen muchas ventajas que son interesantes. Em, entonces, sí, o sea, se le ayuda. Si ahora mismo tú me dices, oye, acabo de vender una cuenta de Olé y es tu primera cuenta de Olé
y ya no quieres hacer la transferencia internacional a México y quieres que te abramos una cuenta en Facebook, te la abrimos en una semana. Entonces, Ok, es parte de nuestro servicio. va, gracias. Bueno, regreso al análisis con devolución de primas. Con devolución de primas, los $250,000 costarían en Olé 821, los 325, es decir, la suma asegurada aumentada sí, sí, aumentada, sale 925, y en Allianz la 27. módica es 27, y en Allianz la módica cantidad de $3,500. ¿Qué les da a entender esto? Que Allianz no quiere vender devolución de primas, ¿no? Entonces, ¿qué análisis hice al respecto? Aquí hice una relación entre prima y prima de riesgo. Eso ya es súper técnico, ¿no? Una cosa es la prima y otra cosa es la prima de riesgo. Es decir, ¿qué porcentaje de la prima va sobre la prima de riesgo? Entonces aquí lo estoy haciendo 169%. Es decir, yo estoy pagando 69% más por tener acceso a la devolución de primas. En el caso de 325, 170 más, porque no es lineal, porque nada es lineal en la vida. 70%, estoy pagando, sobrepagando 70% para que después me devuelvan todo. Así es como se diría coloquialmente. Sobrepago 70% de mi prima de riesgo. Bueno, ya si digo prima de riesgo ya no es coloquial, ¿verdad? Pero digo, sobrepago 70% más de mi prima para tener acceso a la prima, a la devolución de primas. Y en Allianz estoy pagando 4.6 veces más, no, perdón, 3.6 veces más para que me den, para tener acceso a la devolución de primas. Entonces, esta es la explicación de por qué se vende más en Olé la devolución de primas que sin devolución de primas, porque es muy barato acceder a que te devuelvan la prima. Y ahora estamos con Allianz, pero al ratito vamos a ver otras aseguradoras y no hay punto de comparación. Esta es una cuestión bien importante. Si comparamos la prima de... Perdón, perdón, Sí, aquí yo he estado viendo el producto en la página y las cotizaciones, pero no me queda claro si te devuelven solo la cobertura de fallecimiento o si contratas, o todas las coberturas que contrates. ¿en qué caso? ¿Olé En o Olé, Allianz? sí, en En Olé. Olé a 20 años, también está en el video de diseño de producto, te devuelven la cobertura básica de fallecimiento y el endoso, como le llaman ellos, el endoso de devolución de primas. Es decir, prácticamente te devuelven toda la prima. Y ahí te viene el monto exacto de cuánto te devuelven. ¿Qué no te devuelven en Olé? No te devuelven como el costo del derecho de póliza, y no te Ujú. devuelven si hay extra primas, las extra primas, pero en este caso no hay, y no te devuelven el recargo por pago fraccionado, que en este caso tampoco hay. Ok. ¿De acuerdo? En el caso de la invalidez, ¿sí te lo devuelven? No. Todo lo adicional no te lo devuelven. Ok. Sí, básicamente research, todo costo financiero no te lo devuelven, amigo. Todo costo financiero, eso no te lo van a devolver. No, porque la invalidez también es prima, o sea, y tampoco te la devuelven. Entonces, y el derecho de póliza es más administrativo. Financiero es el pago fraccionado que tampoco te lo devuelven, como dices. Bueno, este ya no nos vamos a tardar tanto en todas las aseguradoras. Bueno, yo creo que sí cuando vemos pagos limitados, pero quería que lo vieran así, que lo vieran en números. Es decir, esto es lo que implica. Y si comparan aquí, 768 en Allianz, este, sin devolución de primas, contra 821 en Olé con devolución de primas, es muy similar. Hay ejemplos donde es menor en Olé. Aquí coincidió que era un poquito más, $50 más, más o menos. Pero hay veces que te sale para ciertos riesgos más barato en Olé con devolución de primas que en Allianz sin devolución de primas. Entonces, eso ya es, imagínense, o sea, consideran eso, ¿no? Pero, bueno, ahí están los números. Aquí abajo no voy a entrar en mucho detalle, nada más les puse las coberturas adicionales que se podrían contratar, porque esto es algo que se fomenta mucho en las aseguradoras locales y que se irá fomentando de una forma diferente en Olé, porque ya saben que en Olé no hablamos de generaciones de productos, sino hablamos de un producto que se le pueden ir agregando cosas que van surgiendo. Entonces, creo que está muy interesante este enfoque. Quédense con estos datos de las cuotas y ahora vamos a ir viendo otras aseguradoras, ¿no? Em, entonces, aquí digamos ventajas que se liquida que puedes liquidar en todo el mundo.
que se suscribe con inteligencia artificial más rápido, que es más barato, que te piden menos cosas para ese tipo de montos a la hora de suscribir, que tienes la devolución de primas infinitamente más barato, que le puedes ir agregando cosas no cuando emites la póliza, sino a lo largo de los 20 años. Y desventajas de Allianz, que está en la parte del acento en la línea directa en México hoy, que no sabemos que esto cuánto vaya a durar. Entonces, así comparamos contra Allianz. Vamos a comparar contra Mafre, perdón, contra AXA. AXA vamos a comparar dos productos, temporal y vida pagos limitados. Voy a hacer una pequeña explicación rápida de lo que es un vida pagos limitados. El producto de vida es pagos limitados, porque lo vamos a comparar con otras aseguradoras también. Es un producto muy, muy interesante, pero muy, muy caro. Yo creo que todo el mundo tendría que tener un vida pagos limitados, ya una cúspide muy alta de suma asegurada o cuando tengas mucho dinero. ¿Por qué es interesante? Porque es un vitalicio, es decir, si yo lo contrato hoy, es más, yo tengo un producto, un vitalicio, que lo contraté hace 2 o 3 años, yo estoy asegurado para toda la vida. Pase lo que me pase, y mientras yo pague, yo estoy asegurado toda la vida. Pero no pago toda la vida, sino pago, como dice el producto, pagos limitados. Pago durante un periodo corto y estoy asegurado por toda la vida. Esa es la belleza del producto vida pagos limitados. ¿Qué implicaciones tiene? Pues no es que me estén regalando el periodo que no estoy pagando, sino que se está comprimiendo y en un tiempo corto estoy pagando la prima de toda mi vida, básicamente. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues que cuando termine de pagar en mis años más productivos, ya no tengo que seguir pagando y sigo asegurado para toda la vida. Por eso sale Simplemente, caro, porque por pagas eso sale poco caro, tiempo, ¿no? pero estás toda la vida. Pero está asegurado toda la vida. Y también tiene valores de rescate que son crecientes, entonces sí tiene otras ciertas desventajas y por eso creo que vale la pena compararlo. Y sobre todo lo voy a comparar porque es el producto, si ustedes entran en alguna situación de competencia con clientes, lo normal es que los clientes les ofrezcan este producto porque hoy por hoy es el que la mayoría de las aseguradoras quieren vender con algunos agregados, otros agregados o con algunos sus diferencias, pero en esencial es este producto, ¿no? El temporal es, ya lo dijimos, no hay ninguna diferencia. Este es algo que creo que AXA no tiene devolución de primas, o por lo menos no hemos encontrado. Pero vean cómo está la cuota, la prima. Está a 20 años, 986, es decir, prácticamente el doble sin devolución de prima, perdón, sí, con los 250,000, y ya ya inflacionada la suma asegurada o elevada, todavía está casi a la mitad también, 540 contra 983. Y vean cómo se dispara el vida pagos limitados. Es decir, si yo quisiera un vida pagos limitados por $250,000 para estar asegurado toda la vida, que como es una mujer de 40 años, estaremos hablando de los 60 deja de pagar porque es un vida pagos limitados de 20 años. Todos son de 20 años. Entonces, a los 60 dejan de pagar y están asegurados de los 60 hasta que se mueran. Entonces, se comprime toda la prima pagando la módica cantidad de $4,823 todos los años. ¿Está bien o está mal? Bueno, está interesante, porque aquí también tiene valores de rescate y eso estás asegurado toda la vida, ¿no? Entonces, no hay que descartarlo, pero si el cliente es su primer seguro y lo que quiere es maximizar su suma asegurada, pues estamos compitiendo contra esto. Em, y luego yo les dije que en vida pagos limitados se puede rescatar el producto, es decir, me pueden devolver la prima que yo quiero, puedo decir, es algo que se llaman seguros valores de rescate y puedo decir cuánto quiero de regreso en el momento en distintos momentos. Entonces hice una comparación de cuánto me llevo de regreso en el momento, al final del año 20. Es decir, si termina el producto en el año 20 y yo digo, quiero todo mi dinero de regreso, en AXA, ¿cuánto me llevaría? Me llevaría el 103% de lo que pagué de primas. Quédense con ese dato. 103% de lo que pagué de primas. Que me llevaría, aquí lo pueden ver en la fórmula, $99,740 frente a lo que yo pagué, que son 20 por esto. Entonces me llevaría prácticamente 103% de lo que yo pagué. ¿Por qué es interesante? Al final vamos a ver por qué es interesante, pero quédense con ese dato. Bueno, entonces en temporales no hay comparación, te salen más del doble AXA y que la implicación de entrar en un vida pagos limitados es entrar en esta cuestión de este, pagar pues muchísimo más, ¿no? Ya pasamos de una cuota en devolución de primas del 0. Perdón, sin devolución de primas con 325,000, una cuota del 0,1 a una cuota del 1, casi el 2%.
Entonces, imagínense, 2% de la suma asegurada es muchísimo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Vamos vamos rápido, vamos muy intenso. ¿Quieren que aceleremos más o que frenemos más? Aproveche que les estoy dando la opción. Más bien, bien. Vale. Todo bien. Frente a AXA, bueno, que AXA tiene otras ventajas en su producto. No estoy diciendo que sea mal producto, simplemente estoy diciendo que vida pagos limitados o ofrecer un poco, cuando si entran en una situación de competencia contra vida pagos limitados, es otro nivel de prima, ¿no? Ya estamos hablando aquí de $100,000, 100,000 pesos al año, perdón, 100,000 pesos al año contra 10,000 pesos al año. Entonces, sí, es muy complicado. Siguiente aseguradora, vamos a hablar de Prudential. En Prudential, el temporal, $1,077. Ah, otra cosa que no mencioné, pero sí es importante, todas las coberturas adicionales no las agregué para poder simplificar la comparación. Todas son con costo, pero ahorita están las cotizaciones al ras. Y las aseguradoras no les gusta esto, siempre les gustan que agregues coberturas adicionales para entrar en esquema de bonos y eso. ¿Por qué? Porque es dinero gratis para ellas, básicamente porque las coberturas adicionales muy rara vez es siniestro. Entonces, consideren eso. Estamos comparando las pólizas al ras, ¿no? En su versión más sencilla, Austera. más austera. Vemos que es un poquito menos el vitalicio de 20 años, pero el temporal 1,077. Entonces, imagínense. Aquí sí ya estamos viendo el efecto que en Prudential, si quieres un temporal que se llama bienestar con ellos, te saldría más caro sin devolución de primas que no le inflacionado con devolución de primas. Entonces, o sea, no hay punto de comparación. Del lado del vida pagos limitados, $4,100, pues sigue siendo un montón y te llevarías el 108% en el año 20. Es decir, aquí te llevarías 89,000, $17. ¿De acuerdo? Sus coberturas adicionales. Aquí ya no hay mucho adicional que decir. También es importante que la suscripción en $250,000, tanto en Prudential como en AXA es mucho más exigente. Justo hace poco, bueno, Andrea, hace poco no, Andrea está emitiendo ahora una póliza por $220,000 en AXA por una operación de la clienta que tiene 41 años. Justamente le pidieron exámenes médicos en Prudential. En Olego hubiera pasado tranquilamente. Pero bueno, la clienta traía en mente Prudential y por eso le ofreció Prudential. Pero, o sea, ya en 250,000. No es que tengan que ir a reseguro ni nada, pero ya se fija mucho más una aseguradora local. Sobre Pru, no hay mucho más que decir. Vamos a ver la siguiente. Mafre, este, en su temporal, 1,732 contra 544, 485. Este, el Vida Pagos Limitados es el que mejor salió, aunque es una tortura emitir. Nosotros intentamos hace varios años emitir uno y fue una tortura. De hecho, no lo logramos. El cliente se acabó hartando. Pero si quisieran emitir uno de estos en Mafre, sería $250,000, serían 3,114, pero aún sigue siendo, pues, casi 6 veces, o sea, no son 10 veces más, pero son 6 veces más de lo que te costaría el vía pagos limitados o poquito más del triple con devolución de primas, ¿no? En el temporal. Aquí obtienes en el año 20, y por eso les digo que es el mejor, tienes 120%, 121% de lo que metiste en el año 20, que son $82,422. Entonces, en términos de vida, pagos limitados, aquí no se ve mal. Sus coberturas adicionales. Tampoco hay devolución de primas. Entonces, pues este es un producto bastante tradicional. También más o menos exigentes en su suscripción. Se puede hablar con ellos, pero son más o menos exigentes en su suscripción. Ventajas de Mafre, pues yo creo que nada más que sí sale un poco más barato frente a Prudential y AXA, el vida pagos limitados. Y ya. Eso es, y que bueno, y que en el año 20 tienes ya una recuperación del 120%. ¿Dudas de Mafre? Bueno, No. nos vamos la siguiente aseguradora. Insignia. En el temporal no lo hemos logrado hacer. Andrea, no sé si tienes ya el dato ahorita, no lo pudimos sacar. No, no lo conseguí. Bueno,
Sí, eso, Hasta cuando les su- mande esto, si alguien quiere que les mande la tabla, ya lo incorporaremos. El temporal de insignia sí es barato, debe estar muy parecido al de Allianz, pero no le va a llegar al doble, pero el temporal de insignia sí es barato, aunque tiene una suscripción más dura, ¿no? Es decir, se centra mucho en riesgo preferencial, entonces aquí sí hay un tema de competitividad en el temporal. En el Vida Pagos Limitados, 4,300 también está por las nubes, y 1,7 de cuota, y 117% lo que te devuelven en el año 20 frente a lo que has invertido. Aquí hicimos una comparación que al ratito vemos, a ver, que me va a parecer interesante, pero en la del lado de Insignia, bueno, también dudas de qué va a pasar con Insignia del 20 años, de que la compró Mafre. Creo que su security es muy diferente, aunque es una aseguradora especialista en vida. Y yo estuve con un top promotor esta semana de Insignia y los argumentos que me daba o cómo están vendiendo la parte de que sí es Mafre, pero no es Mafre, pues es bastante cuestionable, ¿no? Ellos lo que están diciendo hoy por hoy es que no es Mafre México quien compró Insignia, sino es Mafre España y ni siquiera es la aseguradora, sino es una fundación, pero vendieron el 90%, entonces este, ellos hablan mucho de que no van a meter tanto mano los españoles, pues ya se verá, ¿no? Pero hoy por hoy la realidad es que pues están, si tú emites una póliza en Insignia, estás metiendo una póliza 90% de Mafre, la verdad, ¿no? Y que le pueden cambiar a la gente y pueden pasar cosas en el camino. ¿Dudas sobre Insignia? Ok. Este, Terminamos con el Potosí. Y el Potosí es una que la gente que está en la Ciudad de México no la tiene tanto en el radar, pero en el Bajío, que sí estamos conectados varios del Bajío, es una aseguradora que se vende bien. De hecho, la marca es diferente y tiene buenos productos. De hecho, si me preguntaran el mejor educacional del mercado como educacional, para mí es el de Potosí. Pero bueno, es una buena aseguradora en la parte de vida, en mi opinión, aunque en la Ciudad de México no se conoce tanto. Su temporal, 845, sin devolución de primas. Su devolución de primas le multiplicaron por 10 tranquilamente, $8,000, o sea que lo descartamos de todo. Pero digamos que aquí es competitivo el temporal sin devolución de primas y sigue estando al doble que comparando 250 contra 250 y en 544, es decir, en 325 de suma asegurada sigue estando pues arriba del 40%. Entonces, bueno, no, más, casi al doble. Entonces, sigue estando fuera de mercado frente a Olé y en el vitalicio, em, pues sigue estando muy, muy caro, 4,300 recuperando el 63%. Aquí sí se recupera poco. No es competitivo el vitalicio del Potosí. Yo creo que no lo venden tanto. ¿Cómo se llama, Andrea? ¿Te acuerdas cómo se llama la línea de seguros de vida del Potosí? ¿Vitalia? ¿Puede ser? Vital. Ujú, correcto, Vitalia, vital. ¿no? Perfecto. Pues bueno, entonces, competitividades, aquí vemos esta, no nos llega, en Allianz. Ahora sí, ya tenemos la tabla completa. Alianza es lo más cercano que podemos ver, a reserva de ver el de Insignia, pero no le va a llegar o sea, y sé que no le va a llegar porque tenemos agentes en Olé que venden Insignia también y pues me lo han dicho, ¿no? No le va a llegar a estos. Hay un lugar donde sí es competitivo Insignia y está en su producto que le llaman grandes sumas, que son sumas arriba de 5, creo que hasta $5 millones, pero piden una suscripción sumamente exigente, es decir, quieren atletas, pero en perfecto estado. Si tienen un cliente normal de $5 millones, es decir, con algo de sobrepeso que no está en perfectas condiciones, es más competitivo Le. Pero si tienen así a alguien hiperfit y que quiera una suma asegurada de $5 millones, entonces sí es mejor Insignia. Hoy por hoy, pero Le está renegociando sus contratos de reaseguro. Entonces, porque ya tiene conciencia de esto. Bueno, pero para abajo de $1 millón, que es la mayoría de los casos y de los que están aquí conectados, la mayoría que nos ocupa, sigue siendo más competitivo Le en términos de prima que Insignia y con todas las ventajas de jurisdicciones que hemos hablado. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y me voy a centrar en este, en Insignia, en el pago de limitados de Insignia. ¿Qué pasaría si yo voy con el cliente y le digo, oye, el cliente está a punto de cerrar con otra gente en Insignia, ¿no? El BPL, $4,360. Y el cliente dice, lo puedo pagar, cerca de 100 mil pesos al año.
Y el cliente dice, bueno, es que me gustan varias cosas, ¿no? Me gusta, número uno, este, que desde el inicio tengo $250,000 de suma asegurada. También me gusta que voy a tener el 117% de mi dinero de regreso, o sea, en el año 20. Y me gusta que es garantizado, ¿no? Porque a lo mejor yo le quisiera ofrecer Optimax Plus más temporal de Allianz, pero el Optimax Plus no es garantizado. Pero qué pasaría o cómo haríamos el ejercicio si le ofrecemos OLE más ITA? Que es la primera vez que menciono Investor Trust, pero ¿qué pasaría si le ofrezco OLE más ITA? ¿Y por qué ITA? Pues porque es lo que vendemos todos los que estamos aquí. O sea, esta es la razón de ser, de tener por un lado el ahorro y por otro lado la inversión en un contexto internacional, ¿no? Que aquí todo es un poco lo que estamos buscando. ¿Qué producto les gusta de ITA que pueda ofrecer esto? ¿Cuál creen? Evo, No, porque lo que quiero es comparar con algo garantizado. estándar. ITA con Standard Poor's 500. Entonces vamos a irnos a la comparación. No, se me escondió los otros. Ahí está. ITA. ¿Qué tipo de producto? Ahorro garantizado con Standard Poor's 500, jurisdicción en Estados Unidos, liquidación en cualquier parte del mundo, no hay suscripción porque no hay seguro. Beneficiarios en México en caso de muerte, según la tabla, igual que OLE. Y del asegurado por rendimientos reales. Aquí pongo un asterisco porque les vamos a dar la próxima semana, creo, la- el, el- la- el sustento legal de esto. Pero bueno, no es el tema de la conversación de hoy, pero bueno, se los quiero centrar. Y bueno, no hay suma asegurada por fallecimiento, plazo de pago 20 años, plazo de cobertura 20 años, primas sin devolución de primas. ¿Qué estoy haciendo aquí? La diferencia entre esto. Es decir, de los 4,000 F contra U. Ah, no, sí lo comparé con Mafre. Bueno, lo voy a hacer aquí. La diferencia entre lo que pagaría del pago vitalicio de Insignia y lo que pagaría de Olé inflacionado con devolución de primas, o sea, inflacionado me refiero a los 325,000 de suma asegurada, es decir, los 97, esa diferencia se la voy a destinar a un Standard Poor's 500. ¿Me explico? Es decir, si el cliente ya te dijo que está a punto de cerrarle con otra gente en Insignia y tiene $4,300, pues yo le voy a decir, te voy a abrir un OLE con una suma asegurada mayor para que tengas la equivalencia contra la parte de devolución de impuestos. Y con devolución de primas. Y el diferencial lo voy a meter en Standard Poor's 500 de ITA. Te va a quedar que vas a meter a ITA $3,433 al año por 20 años. Y, Y Olé 900. y en OLE vas a tener 927 para que tengas durante 30 años tus $325,000 de suma asegurada. Em, ¿Cuánto vas a recuperar al final en ITA después de esto? ¿Cuál sería lo que recibirías? Mínimo, mínimo vas a recibir en ITA, $109,000. ¿Y por qué mínimo? Porque esto es el 60% de lo que vas a meter, que lo que vas a meter son 20 años de tu prima anual. Entonces, durante 20 años vas a meter 3,400 en ITA al 60%, porque ya sabemos que en ITA está 60% del rendimiento garantizado. Entonces, mínimo, si el Standard Poor's es un caos, mínimo te vas a llevar garantizado, y no perdemos aquí el término garantizado, $109,000 en Investor Trust. ¿Hasta ahí claro? 80% probable que te lleves más, porque el Standard Poor's va a pagar más en 20 años, pero esta es la garantía a través de la estructura, nota estructurada, etc, etc, etc. Lo mínimo que te vas a llevar en ITA son $109,000. Adicional, te vas a llevar la devolución de primas de OLE en este momento, que aquí la saqué del cotizador, que son $17,340. Es decir, total te vas a llevar en ITA, en ITA más OLE, en mínimo posible, garantizado $127,000. Y estuviste 20 años cubierto con los $325,000 por seguro de vida.
Puede que te lleves más dinero. Muy probablemente te vas a llevar más dinero, pero garantizado esto es lo que te vas a llevar. Y esto representa 45% arriba de tu inversión, de lo que tú metiste, ya considerando los dos productos. Considerando lo que metiste en el seguro y considerando lo que metiste en Investor Trust, te vas a llevar 45%. Y si hubieras hecho todo en un BPL, el mejor BPL que vimos ahora, comparando entre un montón de aseguradoras, te vas a llevar el 17%, sin posibilidad de que te lleves más, porque aquí el valor garantizado es solo el valor garantizado. No hay nada para arriba. Es el piso es el piso y el techo. Dime, Alan. Gracias. Ese 45,9% de más es durante los 20 años, ¿correcto? Sí, es valor final contra valor inicial. Vale, perfecto. Ok, bueno, sí, entonces al año sería 2,29%. No lo puedes ver así directamente porque todos los años va variando y aparte Ujú. no es lineal, pero sí. O sea, es lo que puede, o sea, lo que se va a llevar garantizado. Ok, vale, vale, buenísimo. Gracias. Y en Insignia, que es el mejor BPL que vimos, es 17%. Entonces, aquí ya lo pueden ver en números. Esto que siempre que hemos dicho que es mejor este, tener el ahorro y la inversión por separado, aquí ya lo pueden ver en números de por qué es mejor. Es el doble de mejor. Sin considerar nuevamente lo que puede venir hasta arriba. ¿Cuál es la única implicación que te pierdes en el camino aquí? Que aquí ya pagaste un seguro para toda la vida y en Ole pierdes este seguro para toda la vida. Entonces, esa sí es una aplicación, es bueno o es malo, depende del cliente, ¿no? O sea, lo normal es que el cliente, si no tiene un seguro ahora mismo, lo normal es que quiera máxima cobertura ahora y en el camino no está cerrado a que luego pueda tener más seguros, ¿no? Es más, hace poco tuvimos una cliente de Olé que su razonamiento a los 40 años fue, cuando tenga 50 por otro de Olé y cuando tenga 60 por otro de Olé, ¿no? Para ir Oye, oye, sumando. oye, César, pero por ejemplo, comprar los 40 a 30 años, pues prácticamente es toda lo que te resta de tu vida, ¿no? O sea, entiendo, hay gente que va a vivir más, pero Sí, o sea, y no solamente eso, sino la pregunta es cuánto realmente necesitas de suma asegurada en ese entonces, porque si tú le dices lo que yo quiero es proteger a mi hijo, pues no es lo mismo la necesidad que tiene mi hijo de mí financieramente a los 8 años que a los 18, que a los 28, que a los 38. Entonces, es de hecho más la teoría de vida, pues al final a la última persona que estás protegiendo es a tu pareja, ¿no? Porque es la que siempre va a estar contigo, o sea, es la que pues, no vuela sola porque ya tienes a tu pareja, ya tienes una economía conjunta. Entonces, a lo que voy es, lo normal sería que mientras más vas envejeciendo, tu necesidad de suma asegurada vaya siendo menor. Entonces, creo que queda que digas, a ver, si yo maximizo, y de hecho, así te lo venden en varias aseguradoras, ¿no? Si yo puedo tener, no sé, $100,000 de suma asegurada en un vitalicio y luego 300,000 en un temporal, que sé que va a terminar a los 80 y ya nada más me voy a quedar con el vitalicio toda la vida, pero ya en ese entonces, pues ya nada más los $100,000 me van a ser suficientes. Entonces, se pueden hacer muchas narrativas, pero la realidad en términos de números, como inversión, que recordemos que la mayoría de nuestros clientes nos compran como inversión, es que si te vas del lado si te vas del lado de Olé más ITA sin perder la garantía de rendimientos y la garantía de evolución de primas y a inflacionando a una suma asegurada de $325,000, es más rentable por el doble que el mejor BPL del mercado. Eso es lo que estamos viendo. Ya si lo quieren ver todo abierto. Bueno, aquí íbamos a hacer MetLife, pero al final es mucho más cara que todas las demás, así que no lo hicimos. Em, ¿Qué no agregamos? No agregamos GNP, pero también suele ser más caro. Em, ¿Cómo lo ven? ¿No? Aquí también diríamos, podemos agregar a Allianz Optimax Protección más Optimax Plus, que está súper bien, tienes los beneficios fiscales, pero no tienes la garantía. Entonces, frente a un perfil donde dices, no tienes la garantía, pero tienes el potencial del rendimiento del 12% de dinámico dólares y todo eso, se mantiene muy bien el argumento, pero sin garantía. Y ahí entraría a competir con el Evolution, no con el Standard Poor's 500 de Investor Trust. Y la parte de los temas fiscales, pues no regreso a mi argumento del inicio. Son beneficios fiscales de Peña Nieto. Bueno, no del Calderón. Calderón que Peña Nieto medio quitó y medio regresó.
y ya le están echando ojo a la 4T a ese tema, ¿no? Entonces vamos a ver si se mantienen. ¿Qué pasó, Sergio? También un punto bien interesante es que cuando yo lo comparo con Plus y el de vida, si lo comparo incluso con el S&P 500 es mucho más caro en costos administrativos, es más o menos como el doble y con el Evolution es el triple. Entonces, en términos reales, pues por mucho voy a ganar más con el S&P 500 porque es garantizado, más lo que puede ser porque normalmente tiende a subir el mercado y entonces ahí es Exacto. donde también es un punto a favor. Pero bueno, ¿Qué es lo que afortunadamente, pierdes en el SP 500, Sergio, frente al Plus y frente al Evo, que es muy estricto? El Plus y el Evo son más flexibles. Pero si lo comparas con BP, todos los BPL son muy estrictos. Entonces, ahí no, sí, o porque sea, BPL dejas de pagar el bueno, es plus más es estricto todavía el menos, BPL. el plus es menos estricto, ¿cómo estuvo? El Plus es menos estricto en sus beneficios que el Standard and Poor's 500. Con el Standard Ah, Poor's pues sí, 500 porque tienes no que puedes mantener pagar. las tres reglas de oro, que es no retirar dinero, no atrasarte más de 90 días No y no disminuir. hacer, ¿cuál era la otra? No Ah, y no disminuir. disminuir. Ah, pues sí, pero al final también, si lo hago deducible, que es lo realmente interesante, pues al final también voy a perder el 20% sobre el capital que retiro. Sí, total. Pues, No, o sea, lo que voy es que mi punto es que la rigidez del S&P 500, cuando la comparas con BPL, es igual, ah, ya, porque los BPL son muy rígidos. ok, perfecto. Y el otro comentario es que justo, o sea, todo aquel prospecto que diga, no, es que yo prefiero que mi seguro sea de toda la vida, pues a ese de toda la vida, pues le damos su BPL, pero ahí es donde ya tenemos más argumentos, Pues ¿no? mira, la verdad es que eso es algo que empuja a la gente en el 90% de los casos. Y lo empuja porque es lo que le conviene a la gente vender, que se vendan los vitalicios. A mí me gustan los vitalicios, yo he vendido muchos vitalicios, pero creo que ese es el peso, o sea, el peso de suma asegurada más caro es un vitalicio. Entonces ya tendría que ser como la cúspide del cliente. Y son acumulativos, tú puedes tener tu temporal, puedes tener tu IP 500 y luego puedes tener tu vitalicio. Yo el vitalicio creo que es algo que se tiene que adquirir ya que tienes todo lo demás, no al Ok, principio. ok. Sí, porque no tienes la solvencia de la misma forma. Y aquí lo estamos demostrando. O sea, si tu presupuesto es finito, esta combinación es mejor. Ok, perfecto. Y sí, está súper bien el ir adquiriendo cada 10 15 años uno adicional para aumentar la, la Avientas el protección. plazo y aumentas suma asegurada. Me super late. Perfecto. Y Pues ya muy bien. sí, Tenemos un ratito pues, más para preguntas, comentarios. Como siempre, bueno, la sesión va a estar grabada en YouTube. Y si quien quiera la tablita, me la pide de manera directa o a través de su promotor y se las comparto. Se las compartiré en PDF a ver si cómo lo puedo hacer.